Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su podcast Temas Espirituales. Mi nombre es Oslos y el día de hoy trabajaremos una herida del alma que se llama el abandono. Muchas gracias por seguir conmigo esta gran travesía de las 5 heridas del alma. Vamos con la segunda y pues le voy a mandar rapiditamente unos saluditos a varias personitas que están por aquí. A Luz Ortiz, Ángel Duchitanga, un saludo amigo, a José Ernesto Romero, a Noelia Vargas Jiménez, un saludo, a Manuel Millón, a Lilia Terio, a Andrés Vázquez 2509, a Francisca Campos Bonilla, a Juan Domínguez, a Roberto Sánchez, a Rolando, a Marta Herrera, a Luz Ortiz, a Diego Axel, dice por acá, a César, a Juan Lozano, William Cares, a Juan Carlos Vargas, a Bonillo Gareno, dice por acá, a Luis Cases Plata, dice por aquí. Y pues bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros, les agradecemos y por supuesto que también le mandamos un saludo a Lorenzo López Aguilar de Culiacán, dice por acá. Les mandamos un fuerte abrazo y a todas las partes de la República Mexicana de donde nos escriben. Son muchos los comentarios, sería imposible, sería yo creo que un podcast solamente para mandar y pues leer por este medio todos sus comentarios, pero créanme que todos los leemos. Y por supuesto no solamente de México, también de toda Latinoamérica que nos escribe, Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Nicaragua, Cuba, todo Latinoamérica. Y pues también en Estados Unidos nos escuchan y también en parte de Europa, en París, Francia nos escuchan mucho, en España también. Y bueno, todos los hablantes y amantes del habla hispana, muy bienvenidos sean a su podcast. Y bueno, vamos a empezar con esta herida del abandono. Recuerden que son 5 heridas del alma, vamos en la segunda y pues en esta ocasión nos toca tratar la herida del abandono. La herida del abandono emocional, pues vaya que no estaba muy estudiada anteriormente o era muy... no se tenía el conocimiento de ella. Pero bueno, el abandono puede impactar los esquemas mentales que se interiorizan dentro de la infancia sobre los demás, sobre uno mismo, afectando el comportamiento en la edad adulta. Uno de los rasgos, fíjense, conductuales de una persona que tiene el abandono es el miedo a ser abandonado. Esto, por ende, los hace ser codependientes. Esto nos hace ser dependientes también de las personas. Recuerden que la dependencia y la codependencia son cosas muy diferentes. Yo creo que en algún momento voy a hacer un podcast sobre ese tema, sobre la diferencia entre la dependencia y la codependencia, porque hay a veces mala información. Pero vamos a hablar el día de hoy con mucha profundidad sobre esta parte del abandono, porque bueno, hay diferentes tipos de abandono. Primeramente hay que puntualizarlo. Hay un abandono que es físico y otro abandono que es emocional. Cuando nosotros hablamos del abandono físico, nos estamos refiriendo a una situación la cual durante la infancia, cuando uno fue pequeño, cuando tú fuiste pequeña, uno de los cuidadores o de los padres no estuvo presente, ya sea mamá o papá. Y puede ocurrir por varios casos, por ejemplo, el divorcio de los padres, el fallecimiento de los progenitores, o cuando muchas de las veces, pues, por su exceso de responsabilidades fuera del hogar como el trabajo, también nos abandonan físicamente. Y estos son algunos ejemplos. Entonces, este es un tipo de abandono, que es el físico, cuando tu papá o tu mamá no estuvieron contigo por la causa que haya sido, trabajo, fallecimiento o que tal vez simplemente se divorciaron, se separaron y papá o mamá decidieron huir.
Este tipo de abandono era de alguna forma el que pues puede verse un poquito más visible, pero hay otro tipo de abandono que también no es menos importante que el anterior, que es el abandono emocional. Este tipo de abandono, que de igual manera se gesta dentro de la infancia, es el no contar con las herramientas para comprender y gestionar nuestras emociones cuando éramos pequeños, ¿ok? La parte del abandono emocional es cuando no encontramos la protección, la seguridad de nuestras necesidades emocionales por parte de nuestro padre o de nuestra madre. Es decir, que tal vez sí vivieron con nosotros nuestros papás, tal vez sí dormimos en la misma casa, en el mismo hogar, pero ¿qué crees? No estaban emocionalmente con nosotros, nunca nos escucharon, nunca nos prestaron atención, porque tal vez mamá, un ejemplo, estaba más ensimismada en sus problemas, pues con papá o con el dinero, etcétera, y tal vez nuestro papá estaba más ensimismado en cuestiones de dinero o cuestiones extramaritales, etcétera. Pueden ser infinidad de causas, pero el punto es de que cuando nos abandonan o este tipo de abandono emocional es cuando sí viven y están físicamente con nosotros, pero es como si no vivieran. Dicen por ahí una frase, hijos huérfanos de padres vivos. Estos son los famosos hijos huérfanos de padres vivos, porque aunque tus papás estuvieron en tu misma casa, nunca te pusieron atención, eras como un mueble. Es más, inclusive llegaste a sentir que les estorbabas en la vida, ¿no? Porque nunca te pusieron atención, nunca trataron de acercarse de una manera emocional hacia contigo. Entonces, este es otro tipo de abandono. Entonces, hay dos tipos de abandono, el físico y el emocional. Ya aclarando este punto, ahora sí, vamos a entrar a lo que es la herida del abandono para ver de qué manera el abandono puede impactar a cada uno de nosotros en nuestro interior. Y recuerden que estas heridas del alma nos conducen a la infancia. Todas estas heridas del alma, que también, por supuesto, que vienen dentro de nuestro programa de Alcohólicos Anónimos, vienen referidas de una manera muy similar, pero diferente, ¿ok? Entonces, yo creo que hasta cierto punto, quien ha experimentado situaciones de abandono puede interiorizar de que los demás no van a estar con él o con ella cuando lo necesite. Y esa es una gran característica. Cuando sientes que las personas no te van a hacer caso o no van a estar cuando tú los o las necesites. Viviendo siempre desconfiado o desconfiada de las relaciones interpersonales que tengas a tu alrededor. Es decir, que una persona desconfiada, que no tiene fe en los demás, es una persona que vivió abandono. ¿Por qué? Porque piensa que esa persona lo va o la va a abandonar como lo hizo papá o mamá en su momento. Entonces es cuando la persona que fue abandonada, dudando de ese poder de apoyarse en otras personas en los momentos que lo necesite, forja una gran autosuficiencia. Y esto es muy importante de entenderlo. Las características de la persona abandonada pudieron haber sido físicas o emocionales. Cualquiera que haya sido tu caso, ya sea que haya sido abandonado física o emocionalmente, tiene el mismo daño o las mismas consecuencias. Por eso una persona que sufrió abandono no puede tener relaciones sanas con su pareja, con sus hijos, con sus amigos o con las personas que le rodeen. Esto, sin duda alguna, puede conllevar a la persona en una época adulta que le cueste establecer
estas relaciones cercanas de confianza, que tiende a resolver los problemas por sí mismo sin apoyarse en nadie y que tenga mucho miedo a perder a las personas con las que se relacione, pudiendo generar estas relaciones de dependencia o codependencia. Entonces, híjole, una persona dependiente, una persona codependiente, es una persona que fue abandonada en su infancia, ya sea emocional o físicamente, vuelvo a reiterar. Porque a veces pensamos, no, es que mi papá y mi mamá vivieron conmigo. Sí, vivieron contigo, pero ¿de qué manera vivieron contigo? ¿No haciéndote caso? ¿No poniéndote atención? ¿De qué manera? O sea, digo, pues ¿de qué servía de que estuvieran ahí si no te escuchaban, nada más te regañaban? Si no te dieron una educación, más bien te dieron así como, fuiste creciendo pues como el pasto, ¿no? Así, a lo menso nada más. Pero nunca hubo una guía, nunca hubo una orientación. Hubieron tabú en ciertos temas, hubo regaño en otros, te satanizaron en algunas situaciones. Es decir, nunca nos explicaron realmente el cómo debíamos conducirnos. Entonces, uno de los rasgos conductuales de la persona abandonada es que es una persona dependiente o codependiente. Porque no le agrada tener relaciones de confianza, porque siente que en algún momento él o ella van a irse de su vida. Es por eso que generan, les decía anteriormente, una gran autosuficiencia, aunado pues obviamente con pues esta parte de la soberbia y del orgullo. Híjole, es una bomba. Por eso vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona duda de que alguien le vaya a querer, es que ¿cómo me va a querer alguien a mí? Las personas que no se sienten merecedoras de amor y de cariño, ¿qué crees? Fueron abandonadas. Bueno, son las personas que no se dejan amar, no se dejan querer, porque fueron heridas y trastocadas o trastocados por el abandono de papá o de mamá. Híjole. Esto es algo muy importante de analizar, porque a veces lo que más anhelamos, lo que más queremos en la vida, es lo que más rechazamos cuando lo tenemos. Y es una locura, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo te dijera, es que tengo sed, dame agua, por favor. Y me estoy muriendo de sed, y tú llegas y me compras, no sé, una soda o un agua, y yo te digo, me das el agua, la soda, la destapo y la tiro. ¿Tú qué pensarías de mí? Pues este Oslo está bien loco, ¿no? O sea, primero me dice que tiene sed, que se está muriendo de sed, le doy agua y la tira. O sea, ¿no es de locos eso? Pues así estás tú. Primero estás pidiendo amor, estás pidiendo comprensión, estás pidiendo varias cosas, y cuando te las empiezan a dar o te las dan, tú las tiras a la basura. Esa es una de las características de la persona abandonada. No sabe recibir amor. Lo necesita, lo quiere, lo desea. Pero ¿qué crees? Lo rechaza cuando lo tiene. ¿Por qué? Porque cuando lo tiene, dice, me va a fallar esta persona. Mejor me alejo, mejor evado, mejor me voy. ¿Puedes creerlo? Híjole, es algo bien fundamental entender que esta herida viene por el abandono de nuestros padres. Los padres juegan un papel importante en nuestra vida. Y tal vez no fueron tus padres, pero a lo mejor fue tu hermano, o tal vez esa figura de papá o de mamá la proyectaste en tu abuelo, en tu abuela, en tu tío, en tu tía, en tu hermano, en tu hermana, no sé. Pero
cuando sufriste el abandono, ya sea emocional o físico, de alguna de ellas, de estas personas, te dejó totalmente traumatizado o traumatizada. Entonces, está fuerte esta herida del alma. Es fuerte esta herida del alma porque la persona que fue abandonada tiene consecuencias. Tiene muchas consecuencias la persona que fue abandonada. Consecuencias como por ejemplo la que mencionaba, el miedo a volver a ser abandonado o abandonada. Cuando existe ese miedo, o cuando, por ejemplo, se vive una ruptura de pareja. Vamos a poner el ejemplo más claro. Cuando vives una ruptura de pareja, sientes que esa persona se aleja de ti y vuelves a experimentar la sensación del abandono. Cuando te peleas o truenas con tu pareja, tu novio, o te divorcias, no lo sé, comienzas a tener la sensación de abandono. Y aunque su relación de pareja vaya bien, anticipan y ponen siempre trampas para que esa persona se termine yendo. O sea, es decir, la persona que quiere estar bien, en este caso la persona que tiene la herida del abandono, a pesar de que su relación vaya bien, a pesar de que todo vaya bien, ¿qué crees? Esta persona hace lo posible o lo imposible para alejar a la persona que quiere. O sea, esto puede sonarte de locos, pero tiene mucha razón de ser. Quiere algo que nunca ha tenido y cuando lo tiene, no lo sabe retener, no lo sabe valorar, no lo sabe cuidar. Entonces, es una consecuencia muy grave porque vaya que experimentar la sensación del abandono, porque sí, cuando te abandona tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu cónyuge, la persona con la que has decidido estar, novio, novia, lo que tú quieras, como le quieras llamar, y sientes que se va de tu vida, es el mismo sentimiento que viviste cuando tu papá o tu mamá te abandonaron. ¿Cómo? Ya sea físicamente o emocionalmente. Recuerda que el abandono, ya lo esclarecí, por eso abrí ese paréntesis y dejé muy en claro la diferencia y los tipos de abandono que existen para que tú determines cuál es el que tienes, ¿vale? O el que tenemos, más bien. Entonces, otra consecuencia de la persona que sufre el abandono es la dependencia emocional. Híjole, bueno, este tema es, yo creo que nada más para un podcast, porque bueno, hablar de dependencia emocional es algo muy, pero muy amplio. Y bueno, la persona que es abandonada frecuentemente desarrolla vínculos muy íntimos que aunque por ejemplo en el caso de la pareja, que aunque deseen seguir en pareja, las personas con la herida del abandono no son capaces de dejarla. No quieren volver a pasar por ese sentimiento de abandono y por ende deciden quedarse con él o con ella. Esa es una consecuencia. O sea, por eso muchas personas, aunque las maltraten, aunque les peguen, aunque las engañen, aunque las traten como peor que un animal, ahí estás, normal. ¿Te gusta estar ahí? Porque tienes tu pavor y tu fobia es más grande de vivir ese abandono emocional y físico que quedarte ahí. Entonces, ese es el problema de la herida del abandono. Porque entonces te quedas en un lugar donde no quieres estar, pero es más tu miedo a sentirte abandonado o abandonada. Por eso es muy importante que híjole, estas consecuencias veamos que nos llevan a estar viviendo totalmente mal, muy mal. Por eso las personas abandonadas viven emocionalmente una locura y no saben cómo salir de ella. Pero a ver, aquí la pregunta del millón es, ¿las personas
que están actualmente en tu vida tienen la culpa de esta herida? Pues claro que no. Las personas que actualmente están sufriendo las consecuencias de esta herida del alma están pagando los platos rotos de tu papá y de tu mamá. Claro. Pero bueno, es que así es. Dicen, pagan justos por pecadores, pero así es. Entonces, la persona que se deja maltratar por su pareja, y el maltrato puede ser tanto físico como emocional, como mental, cualquier tipo de maltrato, y no lo dejas o no la dejas, es porque tú fuiste abandonado, tú fuiste abandonada. Ahí está la respuesta. Para todos aquellos que se preguntan, ¿y por qué no me puedo ir de esta relación tormentosa? Bueno, no te puedes ir y no quieres cerrar el círculo porque tienes miedo a sentir o experimentar la sensación del abandono. Claro, ahí está la respuesta para todas esas personitas, esas mujeres de los alcohólicos, híjole, porque bueno, como las mujeres de los alcohólicos tienen no sé por qué marcada mucho esta herida. Y bueno, también los hombres, también nosotros, claro. Pero ahí está la respuesta al fenómeno social que muchas de las veces vemos, ¿no? La esposa del alcohólico aguantando sus borracheras, aguantando sus golpes, aguantando sus maltratos, aguantando sus malcomidas, aguantando que la tenga con ropa regalada, que bueno, ya saben que es una chulada el adicto y el alcohólico. ¿Y por qué lo aguanta? Emocionalmente lo aguanta porque tiene más miedo a experimentar lo que sintió con mamá o con papá que dejar a su alcohólico. Ahí está. Y esa no es la justificación para que siga ahí, no. Esto es para tener el conocimiento del por qué muchas de las veces generamos dependencias emocionales. Claro. Entonces, vamos a ver otra consecuencia de las personas que han sido abandonadas en una infancia. Y es un mecanismo tal vez de protección o de defensa del decir ¿por qué no? Es decir, muchas veces se normalizan conductas de riesgo. Se le quita importancia a acciones que pueden poner en peligro muchas de las veces la salud propia. Y piensan que son suficientemente importantes como para cuidarse ante esas conductas de riesgo. ¿Esto qué tiene que ver o a qué me estoy refiriendo para que me entiendan? Es algo así como cuando el mismo sentimiento del abandono, ya aclaramos, que no te permite tener relaciones sanas porque siempre estás a la expectativa de ¿y cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va a ir esta persona? ¿Por qué se va a ir? ¿Cierto? Una persona abandonada siempre va a vivir con ese miedo del ¿a qué horas se va a ir esta persona de mi vida? Cuando muchas de las veces la otra persona ni siquiera está pensando eso. Está en sus labores, está en su trabajo, está haciendo sus actividades, pero la persona que sufre el abandono o que sufrió el abandono está pensando, él me quiere dejar, ella me quiere dejar y mejor me alejo o mejor la trato o lo trato mal, o mejor le soy indiferente, o mejor lo odio, para que de esa manera se termine yendo y pues me quede como siempre. Entonces aquí si nos damos cuenta hay dos extremidades. Una de las extremidades es tener la fobia, el miedo a ser abandonado o volver a experimentar este sentimiento, y el otro es precisamente darnos cuenta que el abandono nos puede crear una dependencia. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, el abandono, así como el orgullo, cava los dos pozos profundos. O insistimos en dominar o insistimos en depender de los demás. Esa es una característica del abandono. Entonces, una persona abandonada o que tiene esta herida, ¿qué crees? Te voy a dar una noticia, una notición bien padre sobre
sobre las características de la persona abandonada. Y es que la persona que sufrió abandono sufre de celotipia, híjole. Bueno, ya saben que de esos y de esas casi no hay en los grupos. No, o sea, no. Casi no hay celosos, casi no hay celosas. Y a veces no es porque tu pareja esté haciendo algo malo, sino porque inconscientemente este estado de hipervigilancia que tienes hacia contigo mismo y hacia con los demás llega al extremo de estar pensando por los demás. Entonces, las personas que han sido heridas con esta parte del abandono han vivido situaciones de peligro en su infancia que no han sido atendidas y que directamente aprendieron a no explicar o a no compartir. La persona abandonada, como fue una persona a la cual no le pusieron atención, le es difícil compartir lo que siente, le es difícil comunicar lo que le está pasando en su vida. Por eso la persona abandonada, si es en su casa y no les brindan el apoyo y la atención que necesitan, determinan que en ningún otro lado lo van a hacer. La persona abandonada dice, si mi papá, si mi mamá son las personas que más me aman, o en teoría, digo, esta es una teoría, porque bueno, preguntémosle a tus padres o pregúntale tú a tu papá, a tu mamá, oye, ¿qué es el amor? Y te van a empezar a sacar deducciones teológicas. Es el detalle, es el servir, es o cuestiones moralistas, de moral, ¿no? Es ser bien portado, respetuoso, o sea, pero eso no es el amor. Y el día de hoy tú y yo lo sabemos, que el amor trasciende toda la barrera terrenal y moral que pueda existir en este mundo. Pero bueno, para eso les alcanzó a nuestros padres, nada más. Para eso le alcanzó a papá, para eso le alcanzó a mamá, para darnos pues una orientación emocional y espiritual pues muy limitada, ¿sabes? Y bueno, en otras cosas. Pero por eso entonces una de las consecuencias de la persona abandonada es que no sabe comunicarse, porque saca conclusiones de lo que vivió en su infancia. Y como papá abandonó y como mamá abandonó, o en alguno de los dos casos, pues determinan que así son todas las personas y que así va a ser siempre. Y vuelvo a reiterar, el abandono pudo haber sido emocional y el abandono pudo haber sido físico. Entonces, tal vez tuviste a tus papás contigo, durmieron contigo en casa, pero no te ponían atención. Entonces, ¿para qué los tenías? ¿Vale? Entonces, es muy importante tener así bien puntual las consecuencias de esta herida, porque de esa manera vamos a darnos cuenta y decir, wow, creo que yo podría tener esta herida. Y te lo vuelvo a reiterar. Estos podcasts de ninguna manera son un tipo de apadrinamiento, porque el apadrinamiento lo tienes que llevar con tu guía espiritual, con la persona que te conoce cada pelo de la cabeza, que sabe tu vida en detalle. Pero sí, estos podcasts te dan una orientación, te dan conocimiento, te dan herramientas para que llegues con tu padrino o tu madrina y decir, oiga, padrino, madrina, ¿qué cree que escuché al loco del Oslo, ¿no? Y dice que estas son consecuencias de la herida del abandono y pues tablas con el Oslo, ¿no? Tablas con el Oslo, o sea, dice que una de las consecuencias de la herida del abandono, pues es la parte de las dependencias y bueno, ahí es donde el padrino determinará de qué grado o en qué grado estás lastimado por esta herida de la infancia, ¿ok? Porque bueno, vamos entonces a resumir estas consecuencias, o sea, la inseguridad y la desconfianza de la persona que sufre abandono.
Una persona que sufre abandono no confía en nadie. Es insegura y no le cree a nadie. A nadie, bueno, ni en él mismo, ni en él, ni en ella misma creen. Entonces, ¿cómo van a creer en los demás? Una persona que ha tenido abandono en su vida, por ende, le tiene miedo a ser abandonado, ya sea por una pareja o por sus hijos. Híjoles, bueno, aquí les voy a dar a las mamás gallinas, ¿no? Estas madres elefantas, ¿no? Estas madres matriarcales que de pueblo, ¿no? Que se espantan, ¿no? Se espantan de la verdad. Pero bueno, si no sé si ustedes las conozcan, o sea, bebesaurios de 50 años, de 40, y todavía quieren que vivan con ella. Ay, mamacita. No, vente para acá, bebé. Vente para acá, bebecito. No sufras porque esa mujer te trató mal. Esa mujer no te sabe tratar. Bueno, estas mujeres histéricas, neuróticas y locas, ¿qué crees? Tienen esta parte del miedo al abandono. Han sufrido de cierta manera el miedo al abandono y prefieren que vivas con ellas a que las dejes. ¿Por qué creen que hay tanta dependencia deformada entre hijos y mamás? ¿No se han dado cuenta de eso? O sea, esas dependencias rastreras que no precisamente conllevan a una pareja sentimental, sino es otro tipo de relación, en este caso madre, hijo o hija, y prefieren tener ahí a los parásitos. Parásitos, estira la mano, lambe cazuelas, come cuando hay, fuma cuando hay, ¿no? De estos, de estos bebecitos de 30 años, de 40 años, que todavía viven de arrimados en la casa de su mamá. O sea, es normal. Normal, prefiero tener aquí a mi bebecito para no sentirme que me abandona. Así de enfermizo es esta parte del abandono. Y no le importa, No importa que el bebecito sea un alcohólico, no importa que el bebecito sea un drogadicto, no importa que el el Bebisaurius Alcohólicus Anonymous, sea un bueno para nada, no de gasto, no apoye ni en el hogar. Eso no importa, porque a lo que le importa a su mamá trastornada, neurótica, deficiente, que debería estar en un psiquiátrico, pero bueno, por eso luego se va a los grupos. Pues bueno, dice, pues bueno, prefiero tenerlo aquí a mi bebé a que me deje, porque si no me voy a sentir sola. Hija, bueno. Entonces, ahí está, una madre dependiente de un hijo es una mamá o una señora que tiene miedo a volver a ser abandonado o abandonada, claro, por su hijo. Claro, y bueno, es que de verdad que esta parte enfermiza de relaciones tóxicas con la familia, son muy sutiles, son muy fuertes y a veces son hasta inclusive aceptadas socialmente muchas de estas ideas. Pero claro que no es así. Esa mamá no deja crecer al hijo porque, a ver, los padres juegan un papel importante en el desarrollo de un bebé, de un niño, de un hijo, vaya. Pero prefieren tener ahí al bebé o a la beba, porque también hay mujeres, o sea, no nada más son hombres, sino también mujeres, de esa dependencia, de bueno, parecen uña y mugre, ya se odian, ya no se soportan, pero también, ¿qué crees? No pueden vivir separados. Entonces, aquí, bueno, intervienen muchos factores, de los cuales ahorita no voy a hablar porque me puedo desviar del tema. Entonces, la persona abandonada, recordemos que, vuelvo a reiterar, no le gusta volver a reexperimentar la sensación que vivió de niño o de niña cuando papá o mamá
lo abandonaron o la abandonaron, ya sea física o emocionalmente. Es por ello que las personas, y otra de las consecuencias precisamente de la persona abandonada es su baja autoestima. Porque nunca le dedicaron tiempo, nunca le dijeron que tenía grandes virtudes, nunca le dijeron lo cuán valioso era él, era ella. Por eso comienza a comprarse las ideas sociales que no viene de papá y de mamá. Y si tus amiguitos de la escuela te dijeron que eras un burro, que eras tonto, que eras feo, que eras fea, te lo compras y de ahí ya nadie te saca. Hasta que, pues, creces, llegas a una edad adulta con una muy baja autoestima, porque la persona abandonada, pues no le pusieron atención. No hay atención por parte de papá o de mamá, no lo hubo. Y es donde uno tendría que analizar puntualmente de quién no hubo esa atención realmente, porque tal vez mamá estaba al pendiente, pero tal vez estaba al pendiente de una manera neurótica, ¿no? Entonces, lejos de beneficiarte, pues te causó hasta más traumas. O tal vez lo hubo de papá, no lo sé, eso ya depende del caso. Por eso te digo, está bien que tomemos estas herramientas, pero que las armes junto con tu padrino, tu guía espiritual o la persona que te esté orientando. Para que armen el rompecabezas y digas, ya entendí por qué tengo este miedo al abandono. Porque recordemos que cada uno de nosotros hemos vivido experiencias diferentes. Hemos vivido la misma obra, pero en diferente escenario. ¿Ok? Entonces, la persona que vive abandono, pues se autosabotea, se autorroba emocionalmente porque, pues sí, ya les dije, quieren amor, bueno, no quieren, todos necesitamos ese cariño, esa parte afectiva del humano, claro, porque, y no lo digo yo, lo dice el paso 4 cuando dice Dios nos dotó de los instintos, ese instinto emocional, ese instinto social, ese instinto sexual, ese instinto material, claro. Pero en este caso, el que vive abandono se autosabotea porque a pesar de que requiere como todo ser humano, esa parte afectiva, cuando la tiene, cuando la obtiene, o cuando está trabajando en ello, ¿qué crees? Él o ella misma se roba, se autosabotea y dicen, ay, nos vemos porque me da miedo de sentir algo tan bonito por ti. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer de verdad hasta dónde puede llegar esta, tal vez pueda sonarte incoherencia o pueda sonarte absurdo lo que ahorita estoy mencionando, pero es la realidad. Una persona que vive la herida del abandono, ¿qué crees? Se autosabotea, se autorroba emocionalmente porque puede ser feliz, puede disfrutar, claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Esta herida que no le permite a él o a ella darse la oportunidad de recibir amor, cariño, atención y bueno, muchas otras cosas. Pero es por eso, por una persona que fue abandonada. Por ello, otra de las consecuencias que viene aunado a esto es el miedo a la soledad. Híjole, bueno. La persona que sufrió el abandono tiene miedo a la soledad. Soledad, esa soledad que dices, bueno, hemos escuchado la frase, ¿no? Pégame, engáñame, pero no me dejes. Haz de mí lo que quieras, pero no me dejes. Ten a tu amante, pero no me dejes. Maltrátame, tenme mal comida, pero no me dejes. Ya me engañaste, pero no me dejes. O sea, ese es el abandonado. El abandonado es un arrastrado.
Le gusta recoger las moronas que se le cae a la gente de la boca para comérselas. Así de denigrante hace a la persona la herida del abandono. Porque le da miedo, le da pavor sentir, experimentar esa sensación que vivió de niño o de niña. ¿Quién te abandonó? ¿Por qué te abandonó? Tal vez fueron muy sutiles la manera de abandonarte. Bueno, ¿cuántos casos hay de que, híjole, voy a dejar al niño a casa de la tía, a casa de la abuela? ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar. Yo también, dice la mamá. Y dejan en el abandono a ese niño o a esa niña. Y supongamos que hasta cierto punto pudiese, pero no lo es tampoco, ser justificable esta acción. Porque los dos padres trabajan. Ok, va, órale, se las compramos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando llegas al hogar, no les pones atención, los empiezas a regañar, los empiezas a insultar, los empiezas a gritar, les golpeas, no les pones atención. Los abandonas emocionalmente, ni siquiera le preguntas cómo le fue a tu hijo o a tu hija. Las tienes en un abandono total. Y esto obviamente va a traer consecuencias. Claro que va a tener, porque cuando veas en lo que se convierte tu obra, tu críter, tu bebesaurio, y ya no te agrade, pues no te preguntes por qué fue, más bien hazte responsable y decir, pues tal vez sí abandoné a mi hijo emocionalmente o físicamente, ¿no? Porque tal vez ya le encargabas a tu hijo o a tu hija, a la abuela, al tío, a la hermana, pero para irte de parranda, ¿no? Ay, bonito te ves, ¿no? Encargando a tus hijos para irte a divertir, irte a hacer lo que quieres, y bueno, ahí está la abuela resignada, ¿no? Ya saben que las abuelas aman más, dicen, a los nietos que a los hijos. ¿Por qué ha de ser? Pues porque ya echaron a perder a los hijos y ahora van por los nietos. O sea, no obstante de que ya echaste a perder a tus hijos, ahora vas con los nietos. Vieja metiche, no te metas, tú también viejo metiche. O sea, pero ese es en un caso extremo tampoco hay que exaltarnos, ¿verdad? Entonces, la persona del abandono, ya nos dimos cuenta o nos estamos dando cuenta cuántas características y consecuencias tiene. Por eso, la persona abandonada siempre está buscando hasta cierto punto el sentirse aceptado. Recordemos que ya vimos lo del rechazo, ¿cierto? El rechazo, recordemos que la persona rechazada siempre va a querer que socialmente lo acepten. Y para eso va a tener que engañar, va a tener que encubrirse, va a tener que ser inclusive hasta otra persona que no es para que la acepten socialmente. Inclusive no le importa a la persona rechazada ir en contra de lo que es su felicidad. Pero no le importa al rechazado. Con tal de que lo acepten socialmente, va a hacer lo que los demás le digan y lo que los demás quieran. En este caso de la persona abandonada, busca esa aprobación para que no lo dejen. ¿Sí me explico? Es diferente. Aquí lo hace con todo el mundo. El abandonado lo hace con personas específicas. ¿Ok? Con personas que realmente hacen vínculos afectivos o vínculos muy importantes en el transcurso de su vida. Por eso la persona abandonada siempre está en la postura, ya sea defensiva o de dependencia. En la postura de vete de mi vida porque te estoy amando, vete de mi vida porque estoy sintiendo algo por ti. Esa es una de las características del abandonado. Y yéndose al pozo
de la dominación. Y yéndose al otro pozo de la dependencia es pégame, róbame, mátame, hazme lo que quieras, pero tampoco me dejes. Ese es otro sesgo conductual del abandonado. Entonces tiene que quedar claro que las consecuencias pueden ser diversas y también va a depender mucho del temperamento y las vivencias que hayas tenido a lo largo de tu vida. De todo esto depende el hecho de cómo vas surfeando las olas de la vida, las vicisitudes, las problemáticas, todo lo que tiene que empezar a ver con esta parte de tu vida. Entonces, por ello, la persona abandonada en la infancia, pues es una persona que vive infeliz en su vida adulta. Claro, porque imagínate ya de adulto privarte de querer a alguien. Imagínate ya de adulto privarte de amar, de extrañar, de sentir algo bonito por alguien. De hecho, muchas personas que salen de una relación tormentosa anterior llegan con ese miedo, Llegan con ese miedo consciente o inconscientemente de ya no voy a creer en nadie, porque la persona que yo más amaba me abandonó, me dejó. Entonces piensa y dice, no voy a volver a querer a nadie voy a volver a querer, a nadie voy a querer volver a amar, a nadie quiero extrañar, a nadie, porque no quiero volver a vivir esa emoción tan violenta que me destruye, que es que me dejen. Ahí está bien marcada la herida del abandono, pero es que el problema no fue tu pareja, y ese es el problema. Es que el problema no fue tu pareja, el problema fueron tus padres, el problema fue tu sociedad en la cual tú te desarrollaste. Tu pareja solamente es una consecuencia de lo que tú viviste en una infancia. ¿Ok? Entonces, no es el hecho de que se alejen o que te dejen, es el hecho de que tú mismo te has autosaboteado, de que no has tal vez desarrollado, vislumbrado, trabajado esta herida emocional, esta herida del alma, de la infancia, como tú le quieras denominar. No la has trabajado correctamente y aún hay mucho por qué caminar. Tenemos que caminar, tenemos que trascender, tenemos que hablar sobre estas heridas, si es que las tenemos. Porque cuando uno vive ese abandono, es horrible. Porque tal vez te dejaban en casa de la abuela, en casa de la tía, en casa del hermano, de quien tú quieras. Pero tú no querías estar con ellos, tú querías estar con tus padres que te cuidaban. Y tal vez les gritabas de pequeño que no se fueran. Tal vez les implorabas que no te dejaran, ¿sabes? Y te dejaban al final del día. O cuando papá te abandonó por otra mujer. O cuando mamá te abandonó por un hombre también. Que prefirió irse con aquel hombre, con aquella mujer, que estar contigo. ¿Y qué se siente? O sea, vivir ese tipo de situaciones en las cuales tal vez tus padres se divorcian. Porque, a ver, ahí va la perla también. Los que han vivido el divorcio de sus padres, ¿qué crees? Tienen la herida del abandono. Y a ver, pudo haber sido en la infancia, que es cuando más repercute, pero donde más se da muchas de las veces, tal vez lo viviste cuando eras un adolescente, un joven, no lo sé. Pero en cualquier etapa de tu vida que hayas vivido el divorcio de tus padres, claro que sería una ventaja que lo vivieran pues ya cuando fueses tú adulto, ¿cierto?
Pero bueno, ya cuando tú estás adulto, pues tus papás ya están más del otro lado que para acá, ¿cierto? Y dicen, bueno, ya mejor me quedo con este costal de papas, aguantarlo en un lado, porque pues ya viví toda mi vida, o sea, y también otra serie de factores como el líbido, como el aspecto social, pues ya mejor decides, pues ya ni modo, ya me quedo aquí, para esto me alcanzó y pues mejor así me quedo. Pero bueno, ese es en el caso de los padres, pero bueno, en este sentido del cual yo estaba hablando, es que cuando tú vives el divorcio de tus padres a una edad de infancia, a una edad de juventud o de adolescencia, ¿qué crees? Se lleva marcada la parte del abandono. Pero vas a decir, ¿pero por qué? Porque cuando existe el divorcio, pues una persona tiene que irse, otra quedarse y bueno, se hace un relajo. Y cual sea, deja trastocada a la persona. Deja trastocada al bebé, al niño o a la niña. Cualquier situación de ellas. Entonces, vaya que es algo muy complejo y que ahora debiésemos empezarnos a adentrar en cómo vamos a solucionar esta problemática. Bueno, dices tú, ya me di cuenta que tengo esta herida del abandono. Claro. Porque pese a que las heridas de la infancia son complicadas, es posible sanarlas y de alguna forma evadir consecuencias que estén en nuestro comportamiento. Y para ello, por eso es importante conocer cuál es el esquema interno y externo de cada una de las heridas del alma, como ahorita lo estamos vislumbrando, claro. Siempre debemos necesitar la ayuda, y esto es muy importante, necesitamos ayuda de una persona externa. ¿Por qué externa? Porque de esa manera va a ser una persona imparcial y nos va a poder dar más objetividad en cuanto a las acciones, las actitudes de lo que nosotros sentimos abandono. Por ejemplo, tal vez te sentiste abandonado por tu papá, porque siempre estaba trabajando, siempre se estaba matando. Y bueno, hay aquí una frase muy trillada, ¿no? De los padres: o te cuido o te mantengo, no puedo hacer todo. O te cuido o te mantengo. O te doy lo mejor o mejor no te doy nada. O sea, es que ese no era el problema. El problema es que tú nunca diste tiempo de calidad. Diste de cantidad, diste tiempo mediocremente. ¿Sabes por qué? Porque tal vez cuando era la oportunidad de estar con tus hijos o con las personas que amabas, lejos de darles calidad, les dabas cantidad. ¿Por qué? Porque no disfrutabas, estabas neurótico, estabas irritable. Es más, todo el día querías dormir, no querías convivir con él o con ella, con el niño, con la niña. ¿Cierto? Entonces, ese es un problema total, en donde pues debemos necesitar a una persona, tiene que entrar una persona a nosotros para que nos dé la imparcialidad, donde nos dé la objetividad real del abandono que hemos tenido y hasta qué grado también lo hemos tenido. Y cuál ha sido más tajante, si el emocional o la parte física. Ese esquema tendríamos que empezarlo a identificar personalmente para decir, bueno, es que mis padres sí estuvieron conmigo, físicamente estuvieron conmigo, pero emocionalmente no. Porque además de que estaban juntos, fue peor porque siempre estaban peleando. Mi mamá y mi papá siempre estaban irritables, neuróticos, ningún chile les embonaba, o sea, siempre estaban de malas, todo el tiempo de malas, que por el dinero, o sea, lejos de hacer un bien, hicieron un mal, ¿no? Inclusive muchos hijos cuando se divorcian dicen, gloria a Dios, ya no vamos a ver pelear a mi papá y a mi mamá, mejor. ¿No? Y ahí es en donde muchas de las veces se desvanece este sistema de creencia de que me quedé por mis hijos.
Lo hice por mis hijos, para que mis hijos tuvieran un papá. ¿A cuántos hemos escuchado o a cuántas, verdad? También. Es que lo aguanté o la aguanté porque no quiero quitarles a su mamá o a su papá de a mis hijos. Ay, mírate qué bonita justificación. Mírate qué bonita justificación. Haciendo alarde de tu martirización, ¿sí? O de tu consecuencia o de tu decisión, culpando a los demás. Es que por ellos yo hice cosas que no quería. No es cierto. Tú lo hiciste porque quisiste, o sea, eres una persona que se está autoengañando. Tú no lo hiciste por tus hijos, tú lo hiciste por ti, porque, o sea, ¿cómo ibas a dejar a tu alcohólico? ¿O tú cómo ibas a dejar a tu deschavetada o a tu tronada? No, ¿verdad? No, mejor así agarro de parapeto a mis hijos y digo que por ellos he sufrido y aguanté a su papá o a su mamá. No, mejor no aguantes a nadie. No te hagas el mártir. No te hagas el mártir. Si te vas a quedar es porque tú te quieres quedar, y si no te quieres es porque no te quieres quedar, punto. O porque hay conveniencia, o porque hay cierto interés, pero no culpes a tus hijos de tus malas decisiones que tomas. ¿Como de parte de quién? ¿Ellos qué culpa tienen de que tú seas un imbécil para tomar decisiones? Y lo peor de todo es que son decisiones egoístas. Decisiones que no solamente te afectan a ti y a tu pareja, sino a los niños. ¿Cierto o falso? Pero bueno, ¿cómo vamos a sanarlo? Primero vamos a tener que aceptar si tenemos esta parte del abandono, ya sea físico, emocional, cualquiera que sea. En algunas ocasiones vamos a tener que aceptar que ha ocurrido en la infancia y que nos va a afectar nuestro comportamiento como adulto. Ya hablamos sobre las consecuencias, ¿no? La inseguridad, desconfianza, miedo al abandono, baja autoestima, dependencia emocional, autosabotaje, miedo a la soledad, la necesidad de aceptación o aprobación de los demás. Ahí está. Tenemos que empezar a escudriñar y hablar sobre todo sobre esta herida. ¿Cuándo nos hizo sufrir? Cuando papá te abandonó, cuando mamá te abandonó, cuando no hubo atención, cuando no hubo aprobación, cuando lejos de ver amor hubo división, cuando existió el divorcio. Todo ese dolor que venimos cargando desde una infancia, porque es dolor, es doloroso darnos cuenta cómo sufrimos ese abandono y que no queremos volver a experimentar esa emoción de decir, recordar cómo me abandonaron, lo que lloré, lo que sentí, lo que viví en ese momento. Eso es lo que primeramente debemos detectar, debemos de sanar, debemos de externar, debemos de llorar, debemos de gritar, debemos de reclamar inclusive. Dice el punto 2 o el concepto 2 de los 5 puntos básicos de AA. Debemos hacer un análisis de catarsis, análisis de personalidad, y la catarsis es externar, vomitar esa parte del abandono que vivimos con mamá o con papá y decir, yo fui esta, a mí me sucedió esto, para que de esa manera comencemos a aceptar, comencemos a trabajar con nosotros, para que de ahí ahora sí nos pasemos a trabajar con cada una de las consecuencias antes ya mencionadas, pero ya con el conocimiento previo del por qué somos de esa manera. Entonces, la raíz de los celos es el abandono. El miedo a la soledad es la herida del abandono. La dependencia emocional es la herida del abandono. La codependencia es, la génesis de la codependencia es el haber sido abandonado o abandonada. Ahí está. Ahí está más claro que el agua no puede estar para muchos de nosotros que hemos
tenido que vivir estas consecuencias. Muchos de nosotros hemos tenido que vivir estas consecuencias en carne propia y que a veces no sabemos ni el origen, ni por qué es, ni dónde, y bueno, no sabemos a veces ni por dónde empezar. Pues bueno, si te quedaste hasta el final, pues ya sabrás por dónde empezar la búsqueda de tu interior. Ya podrás empezar a autoconocerte, tener este conocimiento de las cosas que van apareciendo en tu vida. Por eso, si el día de hoy tienes una pareja o estás teniendo una relación con alguien y tienes miedo y la dejas o lo dejas por el miedo a volver a sentir el abandono que tal vez viviste anteriormente, quiero decirte algo. Vas a cometer un grave error. Vas a cometer un grave error. ¿Por qué? Porque la decisión que estás tomando no es bajo el amor, es bajo el miedo, bajo el temor. Y recuerden que cuando hay duda, cuando hay temor, cuando hay miedo, ¿qué crees? No hay fe. Y si no hay fe, no hay confianza. Y si no hay confianza, no hay amor. Entonces, mucho cuidado porque las personas abandonadas, ya lo vimos, son personas que se autosabotean, se roban a sí mismas. Quieren las cosas, pero a la vez lo desechan. Vaya herida del alma que a muchos, bueno, a mí, a ustedes no, porque pues tal vez ustedes ahorita, más bien me están apadrinando. Entonces, se los agradezco. Pero al menos yo digo, híjole, me puso a pensar muchas cosas, muchas cosas, ¿vale? Y pues bien, hemos llegado al final de esta herida del alma que es el abandono. Espero que les haya ayudado, que les haya gustado y que les haya nutrido el espíritu como a mí me lo ha nutrido. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!